Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor una vez más porque nos permite saludarnos, saber que el Señor ha sido bueno con cada uno de nosotros, nos ha dado una familia, nos ha dado sustento, nos ha dado la salud, el alimento, y también ha perdonado cada día nuestros pecados, nuestras ofensas. Por lo tanto, somos cada uno de nosotros deudores cada día de su misericordia que es nueva cada mañana con nosotros. Quisiera en este día compartir su palabra que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24 al versículo 16 al 34, capítulo 17, versículo 16 al 34, y le damos lectura en el nombre del Señor. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos de los filósofos, de los epicúreos, de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque le predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopaganita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Amén. Que en esta palabra, en esta mañana, nosotros podamos ser edificados, podamos ser motivados, podamos tener quizás
el pensamiento del apóstol Pablo. Él habla, dice, y se admiraba de estar en aquella ciudad y de ver cuánto primaba la idolatría en aquel lugar. Vamos a descubrir más adelante que en esa ciudad había muchos dioses que ese pueblo o los habitantes de esa ciudad le hacían altares y adoraban a esos dioses, y en el cual también Pablo encuentra un título al Dios no conocido. Y Pablo empieza a describir quién era este Dios y qué había hecho y qué esperaba de los hombres. Que en esta mañana nosotros podamos también tener este mismo celo de poder anunciar y poder también hablar cuando alguien nos quiera decir algo que no está de acuerdo a las escrituras en cuanto a la fe, en cuanto al Dios que adoramos. Dice la estancia de Pablo en Atenas y los distintos grupos con los que allí conversó. Primero dice, vemos la impresión que la idolatría de la ciudad hizo en Pablo. Le impresionó a Pablo esa idolatría tan universal que estaba en esa ciudad. Se indignaba, dice, al contemplar la ciudad entregada a la idolatría, tanto por el deshonor a Dios como por el daño para las almas. Le apenaba este estado de cosas en una ciudad populosa y culta, Estaba allí primando la idolatría a dioses que no eran Dios. Este informe está de acuerdo con lo que los historiadores paganos dicen de Atenas, que había en ella más ídolos que en todo el resto de Grecia. Mire, había más ídolos donde esta ciudad los adoraba que en el resto de Grecia, dice. Admitían, por lo que se ve, todos los dioses que se les recomendaban. Ellos no tenían una doctrina y no conocían al Dios verdadero, por lo tanto, admitían a todos los dioses que se les recomendaban, y a cada uno le erigían un altar, a cada uno le tenían un altar para adorarlo. Querían tener propicias a todas las deidades. Es curioso que allí donde abundaba la cultura, abundaba la sabiduría de los hombres, abundase también la idolatría, dice Pablo. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. 1 Corintios 1:21. Por eso es tan necesario la divina revelación a través del Espíritu Santo. Él es el que nos revela, Él es el que nos abre el entendimiento para creer que hay un Dios real, un Dios verdadero. Dice la revelación divina, y esta está contra, dice el Cristo Redentor, toda aquella sabiduría humana está en contra de nuestro Señor como Redentor y como Salvador del mundo. No podemos entonces conocer a Dios a través de la sabiduría humana, a menos que la divinidad de Dios se muestre en favor nuestro. Segundo, el testimonio que dio contra esta idolatría y sus esfuerzos para atraer a Dios, para atraer al conocimiento de la verdad. Hizo un esfuerzo tremendo Pablo para poder traer a las personas al conocimiento de la verdad. Primero fue la sinagoga de los judíos, que aunque eran enemigos de Cristo, estaban libres de la idolatría. Ellos estaban libres de la idolatría, pero no estaban allí de acuerdo, no estaban sirviendo al Señor. Aunque por su exclusivismo nacionalista no hacían nada por combatir la idolatría. Ellos estaban allí en medio de aquella ciudad siendo judíos, pero no hacían nada por combatir la idolatría de aquel lugar. Allí discutía con ellos, Pablo discutía con ellos y con los temerosos de Dios, gentiles piadosos que habían también en aquella ciudad, y mostraba a todos que Jesús era el Mesías prometido.
y en las plazas discutía cada día con los que allí se encontraban. Gentiles, idólatras, también habían gentiles que estaban en la idolatría, discutía con ellos en las plazas, que no frecuentaban la sinagoga de los judíos. Estos gentiles no frecuentaban la sinagoga de los judíos, y con ellos discutía en las plazas. No perdía el tiempo, sino que donde quiera que se hallaba, predicaba a Cristo, de quien vivía y para quién vivía. Pablo tenía claro entonces que él predicaba a Cristo, de quien vivía y para quién vivía. Todo lo que él hacía estaba relacionado en el agradar al Señor. Todo esto es lo que puede hacer un enamorado de Cristo, que conozca y pueda hacer lo que Dios quiere que hacemos, y conozca la importancia y urgencia de la salvación en el nombre del Señor. Todos los que podemos creer y hemos creído en Dios, debe haber entonces un deseo ardiente en nuestro medio, en nuestra vida, de la urgencia y de la importancia de la salvación en el nombre del Señor. Procuraba darlo a conocer a todos y en todas partes. Qué importante entonces el pensamiento de Pablo. Él tenía en su mente el dar a conocer en todas partes a este Dios que lo había salvado y que era un Dios real, un Dios grande y poderoso. La discusión con los filósofos de Atenas. Primero, ¿quién eran los filósofos que discutían o disputaban con Pablo? Dice, eran los epicureos, seguidores de Epicuro. Dice que desde el año 341 al 270 antes de nuestro Señor Jesucristo estaban ellos ya, quienes sostenían que el objetivo de esta vida es la felicidad mediante el placer, con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad. Dice que ellos creían y sostenían que el objetivo de esta vida, de la vida de un ser humano, era la felicidad mediante el placer, con la moderación suficiente para evitar el dolor y la intranquilidad. Eran pues materialistas, aunque no negaban la existencia de dioses similares a los hombres. Dice, eran materialistas, todo le interesaba lo material, pero dice, aunque no negaban la existencia de dioses similares a los hombres. Dice, los estoicos, seguidores de Zenón, quien había enseñado en un pórtico, en la palabra griega estoa, de donde les venía el nombre estos, eran panteístas de moral elevada, para ponerse a tono con el alma del universo, según la noción que tenían de Dios impersonal, inmanente. Ambos grupos pues estaban en contradicción con el concepto que la Biblia nos da de un Dios personal, tan trascendente por su santidad como inmanente en su amor. Estaban en contradicción entonces con los principios bíblicos, que no estaban de acuerdo con las creencias que ellos tenían. ¿Qué opinión concibieron de Pablo estos filósofos? Primero, uno le tenían por charlatán. El vocablo griego designaba en su origen a todo pájaro que va recogiendo semilla del suelo, y por analogía a toda persona que recoge fragmentos de una información y de otra parte. Eso es lo que pensaban los filósofos de Pablo. Era pues un término despectivo. Segundo, otros lo tomaron por predicador de divinidades extrañas.
Parece ser que sacaban esta conclusión al oírle hablar de Jesús, confundiendo con Isaías, dice sanidad en griego, y anatanaísta, resurrección en griego, y pensaban así que eran dos nuevas deidades dignas de consideración. Ello fue suficiente para que deseasen saber qué significaba aquello. Ellos se interesaron entonces en saber qué es lo que Pablo les podía anunciar y qué Pablo les podía anunciar de este Dios. Dice que lo trajeron pues a la Areópago como lugar espacioso donde celebraban sus sesiones el consejo de la ciudad. Dice que Areópago significaba cerro de Marte, en griego Ares. Allí había estado antes el lugar de dicho consejo ateniense, pero más tarde se dio este nombre al pórtico real que rodeaba el Agora, y allí es donde Pablo pronunció su discurso una vez más. El comentario dice: se palpa la final ironía o la fina ironía de Lucas 21 al describir a los atenienses y a los extranjeros que residían en Atenas como interesados únicamente en decir o en oír las últimas novedades. Ellos estaban interesados entonces en oír o en decir y en saber y en conocer las últimas novedades. Dice: como viejas comadreras de aldea, gente tan amiga de curiosidades como de ociosidad. Cabe un modo de una vida más inútil de ninguna manera. Si nos dedicamos a estas cosas, entonces no hay utilidad en nuestra vida. Y Pablo tiene que anunciarles a estas personas, aunque ellos fueron por curiosidad, fueron a ver qué es lo que Pablo traía para que ellos pudieran llenar su curiosidad y tener conocimiento de algo nuevo. El discurso de Pablo en el Areópago, digno de toda consideración por la singular maestría con que lo comenzó, lo encarriló conforme a la cultura del auditorio y lo terminó con el mensaje evangélico apropiado a los oyentes. Aunque de qué sirvió la oratoria, fueron muy pocos los que fueron allí poder ser creyentes o pudieran ser, su vida pudiera cambiar. Pero aunque nadie cambie, aunque nadie se convierta a lo mejor en un primer mensaje, nosotros tenemos que anunciar el mensaje de salvación, porque es el Espíritu Santo el que convence, y por lo tanto el que conoce la palabra tiene una oportunidad de poder ser convencido por el Espíritu Santo para que pueda cambiar su vida y ser una vida y tener una vida agradable a Dios. Pablo muestra ya su maestría oratoria en el modo de encarar al auditorio. Él le dice a atenienses: veo que soy en todo por demás religiosos, no supersticiosos. Habría comenzado por un insulto, porque según iba yo recorriendo, dice Pablo, y observando vuestros lugares de culto, he hallado incluso un altar con la siguiente inscripción, le dice Pablo, a un Dios desconocido. Pues bien, dice Pablo, eso que veneráis sin conocerlo es lo que yo os vengo a anunciar.
Se puede ser pues muy religioso, muchos altares, muchas imágenes, muchas devociones y no ser cristiano. Podemos ver entonces en la sociedad que hoy vivimos, hay tantas personas religiosas, hay tantos altares en tantos lugares, pero cuántos carecen del conocimiento verdadero de servir a Dios, de ser hijo de Dios. Se conforman con ser religioso, creyendo que la religión, creyendo que porque están delante de un altar van a ser salvos. Es lo que Pablo encontró allí en aquel lugar. El Dios, dice Pablo, que el Dios que Pablo anuncia a los atenienses es el Dios verdadero y vivo, personal y creador de todo cuanto existe, tan trascendente que no habita en templos hechos por manos humanas. Eso es lo que Pablo les anunciaba, que este Dios era un Dios verdadero, un Dios vivo, un Dios personal que tiene un encuentro con cada uno de nosotros en una forma personal y creador de todo cuanto existe. Todo está sujeto al poder de Dios, trascendente y que no habita en templos hechos por manos humanas. Él quiere habitar en la vida de la persona, Él quiere habitar en nosotros. Él no habita en un lugar creado por el hombre. Él quiere habitar en nosotros y dirigir nuestra vida. Tan inmanente que Él es quien da a todos vida y aliento, le dice Pablo. Es decir, respiración, y todas las cosas que existen están sujetas y todo lo que nosotros podemos recibir en esta vida, todo es dado por Dios a cada uno de nosotros. Es fácil hallar a este Dios comparado con Romanos 1, 19, 20, no solo porque ha hecho el universo, sino porque nos ha hecho a los hombres, a cada uno de nosotros. Él nos formó a cada uno de nosotros a su imagen y semejanza, dice su palabra, de uno solo, una forma literaria, es decir, de un solo hombre, aunque la versión de una sola sangre está apoyada por muchos manuscritos de menor autoridad y además por el poder con que se conservan todas las cosas en la existencia mediante su verbo. Hebreo 1:3. De Él dependemos totalmente en la vida. Entonces cada uno de nosotros dependemos de la porción que el Señor ha puesto en nosotros y de su misericordia que es nueva cada día. Debemos entonces pensar que no vivimos por nuestra capacidad, que no vivimos porque somos personas diferentes a otras, sino vivimos y tenemos vida porque el Señor así lo ha permitido. Sea usted creyente o no sea creyente, usted la vida se la debe al Señor. Él es el dueño de su vida. Él permite que usted pueda respirar. Él permite que tenga salud, que tenga una familia, que tenga un trabajo. Pero nada, nosotros no podemos ser autosuficientes. Dependemos entonces de nuestro Señor. Dice, y el movimiento y el mismo ser de cada uno de nosotros. La idea no está aquí, que estamos en Dios como una esponja en el agua, pues esta noción habría de favorecer a los estoicos presentes allí. La idea es de absoluta dependencia de Dios. La cita es cierto, tiene sentido panteísta,
El poeta estoico Epimenides, de donde la toma Pablo, pero no alude para confirmar la noción estoica, sino la cercanía activa con el Dios verdadero y vivo. De ahí entonces prevalece la vida de cada uno de nosotros, una actividad del Dios verdadero y vivo. También cita y aplica la frase de otro poeta orato del siglo III antes de nuestro Señor Jesucristo y originario precisamente de Cilicia, el país natal de Pablo, porque somos linaje de él, dice Pablo. Lo que Pablo intenta al citar así de un poeta es que alude a Jesús o a Zeus o Júpiter. No es que todos los hombres seamos hijos de Dios, sino que todos le debemos la existencia a Él. Él dice que no todos los hombres somos hijos de Dios, sino que todos le debemos la existencia al Señor. Tras esta parte introductoria, acomodada la idea del auditorio, pero corrigiendo, dice Pablo, al mismo tiempo las falsas nociones acerca de Dios. Él podía entonces, dice que acomodó toda esta auditoría al auditorio que estaba allí. Dice, pero corrigiendo al mismo tiempo las falsas nociones acerca de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos callado frente a muchas cosas que no están de acuerdo y que nosotros sabemos que la Biblia no la respalda? Pablo dice que corrigió todo lo que no estaba o con la noción de acuerdo acerca de nuestro Dios. Pablo extrae de lleno el mensaje evangélico. Y en el pasado Dios, dice Pablo, no ha tenido en cuenta esta ignorancia. Dice en el pasado Dios no ha tenido en cuenta esta ignorancia. Pero ahora, dice Pablo, es el tiempo. Y él advierte a los hombres que es menester, que es diligente, que es urgente, que todos los hombres y en todas partes se arrepientan, porque ha fijado una fecha en que va a juzgar al orbe entero con toda justicia por medio de un hombre que ha destinado para ello, ofreciendo a todos una garantía de la fe al haberle resucitado de entre los muertos. Por eso Pablo le dice, ahora es el tiempo para que los hombres se arrepientan. Ya pasó el tiempo que Dios había dejado de advertir al hombre que se arrepienta. Por eso cada día que pasa es importante que los hombres puedan creer en el Señor y puedan venir al arrepentimiento para que sus pecados puedan ser perdonados y podamos tener la seguridad de vivir eternamente con Dios. Dice el comentario de 14:16 en eso. El comentario a dicho versículo, Pablo pone de relieve el silencio de Dios ante los malos caminos de los gentiles debido a la ignorancia de estos. Dice el comentario, el 14:16 a dicho versículo, Pablo aclara, dice, pone de relieve el silencio de Dios ante los malos caminos de los gentiles debido a la ignorancia de estos. Por ignorancia, ¿cuántas veces nosotros antes de ser salvos creíamos estar haciendo la voluntad de Dios? Sin embargo, a la luz de las Escrituras, podemos encontrar y podemos ver en este tiempo que muchos hombres están también en la misma condición que nosotros estábamos, siendo ajenos a la voluntad de Dios. Dice, debido a la ignorancia de estos,
y los contrasta con el conocimiento de que Dios y su ley tenían los judíos. Dice, Dios mostraba en esos siglos su gran paciencia hacia la humanidad en general. Dice que en esos tiempos, en esos siglos, el Señor mostraba su gran paciencia sobre la humanidad en general. Pero ahora, dice Pablo, el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido donde Dios advierte al hombre que debe buscarle y debe reconocerle para que no venga al juicio universal de la humanidad. Dios ahora advierte seriamente, dice, proclama, no obliga, que es menester arrepentirse. Él dice, pero no obliga a los hombres. Cada hombre tiene la oportunidad de decidir voluntariamente, pero todo lo que pueda decidir podrá traer consecuencias para bien o para mal. Es decir, cambiar de mentalidad en cuanto al pecado. Hay que cambiar, hay que reconocer que somos pecadores y que lejos de Dios estamos expuestos a ser presa del pecado. La justicia y la santidad de Dios es algo que debe primar en cada uno de nosotros. Ni los epicureos, cuyo fin supremo era el bienestar, sin considerar el aspecto moral de la conducta, ni los estoicos, orgullosos del valor con que controlaban sus pasiones, habían pensado antes en arrepentirse. Para ellos estaba ajeno esta palabra, el arrepentimiento. Ellos creían, estaban seguros que vivían bien. ¿Cuántos de los hombres hoy no creen que deben arrepentirse? No creen que son personas que han vivido lejos de Dios. ¿Cuántos se creen en este tiempo que hacen la voluntad de Dios? Sin embargo, no conocen a este Dios. Hay que conocer al Señor a través de las Escrituras para saber si estamos haciendo su voluntad o estamos lejos de sus principios establecidos en su palabra. El cambiar sus nociones y sus acciones, pero ante el futuro juicio universal se imponía también un arrepentimiento universal. Esta universalidad merece un punto aparte. Pablo anuncia la necesidad de un arrepentimiento universal en cuanto al espacio y al tiempo. Es menester que todos y en todas partes se arrepientan. No es en este lugar, sino que en todo el universo el Señor espera que los hombres se arrepientan, que han escuchado el Evangelio, que han escuchado que hay un Dios real, hay un Dios verdadero. Entonces el hombre debe ser convencido que necesita ser perdonado de sus pecados. El deseo de Dios de que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Hay una verdad entonces que está establecida en la palabra de Dios y que muchos desconocen. Y Jesucristo se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos. El Señor, cuando murió en la cruz, se dio en rescate por cada uno de nosotros, sin distinción ni excepción. Por su parte, Él no hizo excepción ni distinción de nadie, sino que murió para que todos los hombres vinieran al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Él no quiere que ninguno perezca, déjole Él. Pues a todo el mundo humano amó Dios de tal manera que envió a su Hijo unigénito a la muerte. Juan 3:16. Se admite que Dios ordena a todos arrepentirse.
se admite que Dios ordena a todos arrepentirse como algo necesario. Dios nos ordena a cada uno de nosotros, como siendo creación de Él, a que nos arrepintamos. Arrepentirse como algo necesario, según la clara proclamación de Pablo en Hechos 13, 17, 30. Se sigue forzadamente que Dios ha de ofrecer sinceramente a todo la gracia necesaria para arrepentirse. Tenemos la gracia del Señor para arrepentirnos. Él nos ofrecerá esta gracia. Él no nos va a condenar, sino nos da la gracia. Él permite que esta gracia se manifieste a todos los hombres, y aquel que la quiera rechazar ya va a ocurrir o va a ser juzgado, porque él rechazó la gracia y el sacrificio del Señor en la cruz del Calvario. De forma que dice que la negativa de las personas a convertirse sea cargada o a cuenta de la culpa del hombre. No va a ser culpa del Señor. Entonces dice, será cargada esta cuenta o esta culpa a cada uno de los hombres de no aprovechar, de arrepentirse o de acercarse a Dios, de la no reprobación de Dios, de no reconocer, de no aceptar que Dios un día vino porque nos amó y porque quería que todos los hombres pudieran conocerle. De lo contrario, tendríamos un caso semejante al de un hombre atado con cadenas, a quienes se le ordena caminar sin soltarle previamente las cadenas. Si el Señor no mostrara y no diera su gracia, no tuviera su palabra en medio de nosotros, no tuviera quien nos convence de pecado, sería de lo contrario. Tendríamos un caso semejante, dice, a un hombre atado con cadenas, a quien se le ordena o se le ordenase caminar sin soltarle previamente las cadenas. El Señor abre el corazón del hombre y anhela que el hombre le reconozca, pero el hombre endurecido rechaza esta oferta del Señor. Entonces no podemos tener excusa delante de Él. No cabría mayor sarcasmo si el Señor se negara a darnos su gracia. Es decir, que todos pecaron, pero a todos está abierta la puerta de la reconciliación. Todos los hombres, cada uno de nosotros, hemos pecado y hemos vivido o vivíamos lejos de Dios, pero a todos se le abrió la puerta de la reconciliación mediante el sacrificio de nuestro Señor en la cruz del Calvario. Nótese que ninguno se condena definitivamente por haber pecado. Dice, nótese que ninguno se condena definitivamente por haber pecado, sino por no haber creído. Ahí está la diferencia. Todos los hombres hemos pecado, dice la palabra de Dios, que no hay ninguno correcto. Por lo tanto, si somos pecadores, tenemos la oportunidad de ser salvos, no porque hemos pecado, somos condenados, sino porque no haber creído al mensaje y al Señor Jesucristo. Ahí está la diferencia entonces que puede cambiar la vida de un hombre. El que rechaza al Señor y no cree en Él, se está haciendo ajeno a su promesa y a la bendición que el Señor nos ha dado. La necesidad de Pablo era que todos vinieran al arrepentimiento, porque llegará el momento en que Dios juzgará al mundo. Pablo tenía esta necesidad en su vida.
era que todos los hombres vinieran al arrepentimiento, porque llegará el momento en que Dios juzgará al mundo. Pablo les habla de la resurrección. Los filósofos griegos creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de las personas en cuerpo y alma, aunque los platónicos creían en la reencarnación de las almas. Los rebeldes, estos son los que ahora se burlaban. Esta enseñanza que está en el consuelo de los creyentes provocaba la burla de los incrédulos. Estas enseñanzas que cada uno de nosotros las hemos aceptado y creemos, dice que provocaban la burla de los incrédulos. ¿Cuántos hombres hoy se burlan de las enseñanzas y creen que están a cuenta con Dios? ¿Cuántos de los hombres se burlan del Evangelio porque creen que el Evangelio no es palabra para ellos? Los indecisos, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Los que nunca se deciden dejaron pasar así la única oportunidad de escuchar el Evangelio del Señor, que habla al hombre y lo conforta con la vida. ¿Cuántos de los hombres han dejado la única oportunidad de escuchar el Evangelio? No debemos confiar en que el día de mañana tendremos la misma oportunidad que hoy hemos tenido. La palabra de Dios, si la hemos escuchado, debe producir en nosotros un cambio, una reacción. No piense usted que mañana tendrá una nueva oportunidad, porque el tiempo y la vida no nos pertenece a cada uno de nosotros. Es el Señor el dueño de la vida, es el Señor el dueño de los tiempos. A lo mejor usted está escuchando hoy y a lo mejor mañana, aunque usted tenga vida, a lo mejor no va a escuchar la palabra de Dios y llegará el momento en que tendrá que presentarse ante Dios y allí el Señor le dirá que una vez usted escuchó la palabra del Señor y no le creyó, que pueda haber buena tierra en este día en todos aquellos que no conocen al Señor. Llegará un día, aunque el mundo lo tenga por tardanza, llegará un día en que el Señor tendrá que juzgar al mundo entero. Que como iglesia seamos bendecidos, que como iglesia tengamos claro el propósito que el Señor nos llamó a cada uno de nosotros, el anunciar la palabra, en poder enseñar, en poder advertir quizás de los errores que la gente tiene acerca de la palabra de Dios. En nuestro deber y en nuestro, debiera ser nuestro deseo, porque el Señor nos salvó con un propósito. Que el Señor le bendiga en este día. Vamos a orar por la iglesia para que el Señor pueda fortalecer la vida y también orar por este país y por el mundo entero. Llevamos mucho tiempo ya con esta pandemia y están apareciendo nuevas variantes, por lo que han dicho los científicos, que son mucho más probables de contagio y mucho más rápidas para producir un efecto negativo en las personas. Nuestra oración no debe menguar, nuestro clamor debe estar allí cada mañana, cada noche, ante Dios, para que el Señor tenga misericordia de nuestro país y del mundo entero. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque en tu misericordia en este día nos ha dado una nueva oportunidad, nos ha dado un nuevo día, Señor. Has perdonado nuestros pecados, has perdonado nuestras faltas, nuestras palabras, nuestros errores, Señor. Gracias, Dios, porque somos tu pueblo. Gracias por esta tu palabra, Señor,
que nos ayuda a poder, Señor, ponernos en tus manos para anunciar tu palabra, como lo hacía el apóstol Pablo. El Señor se llenaba de ese amor, de esa pasión, cuando había tanta gente, Señor, allí sujeta y esclavizaba a la idolatría, a dioses que no eran Dios verdadero, y Él pudo anunciar allí que había un Dios real, que había un Dios verdadero. Discutía con ellos, aclaraba las dudas. Señor, que cada uno de nosotros podamos tomar ese lugar y podamos ser portavoces de este mensaje de salvación en aquellas vidas que no te conocen, Señor. Bendice a todos mis hermanos en este día, que todos puedan tener salud, puedan tener trabajo, puedan tener paz, puedan tener una familia, Señor, puedan tener comunión en la familia. Señor, también oramos por esta nación, oramos por nuestras autoridades, para que nuestras autoridades crean en ti, para que podamos, Señor, como pueblo, como país, poder también guardarnos, Señor, que cada uno de nosotros, que estamos, Señor, como civiles, como personas, podamos quedarnos en nuestros hogares, podamos tener, Señor, claridad, que esta enfermedad no es cualquier enfermedad, es una enfermedad, Señor, que mata, que trae dolor a la familia. Es una enfermedad cruel, Señor mío, porque todos aquellos que están enfermos, sus familiares no pueden visitarlos, no pueden darle un entierro como cada una o cada familia quisiera darle. Padre amado, ten misericordia de nuestro país. Permite, Dios, que nuestras autoridades no vayan con leyes que van en contra de los principios establecidos en tu palabra. Oramos, Señor, por los nuevos gobernadores, que sean personas, Señor, que tengan la pasión por servir a esta nación, a los constituyentes que fueron elegidos, que hayan personas con principios cristianos, que valoricen, Señor, lo que es la familia. Señor, te rogamos que esta nueva constitución sea una constitución que tenga, Señor, los derechos de cada uno de nosotros, Padre amado. Señor, glorifícate en este país. Bendecimos los recursos de esta nación para que puedan llegar también a aquellas personas que no tienen trabajo, que carecen el sustento diario, Señor. Oramos por el mundo entero donde está, Señor, esta pandemia se ha extendido y avanzado con tanta ferocidad. Señor, oramos por aquellos países que tienen menos recursos. Señor, que aquellas naciones que tienen recursos puedan enviar esos recursos a tiempo para que aquellas naciones puedan tener, Señor, la facultad de poder vacunar a cada uno de sus habitantes. Padre mío, ten misericordia de esta tierra, ten misericordia de este país. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos bendición para esta nación. Bendecimos a nuestro país, bendecimos a nuestras autoridades, Señor. Es nuestro deber orar por todos los que están en eminencia, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque somos tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridas hermanas y amados hermanos. Los veremos el próximo domingo, si el Señor nos da vida. Amén y amén.